¿Saben cuántas personas desaparecen anualmente de la Tierra? Aproximadamente. Pues se dice que, o se calcula, que 1 millón. ¿Se imaginan 1 millón de personas? Claro, en una relación de una superpoblación de casi 7.000 millones de personas, ciudades atestadas como México, con 15 o 16 millones de personas en una ciudad, ¿quién va a echar de menos en una ciudad así 10 o 20 personas mensualmente? Hong Kong, Washington, París, y cuanto menos ciudades superpobladas, en Brasil, Sudamérica, en Asia. Fíjese que en China, por ejemplo, pues está prohibido tener 2 hijos. Los chinos son una superpoblación de 1.500 o 1.600 millones de personas. Ya no cabe. Entonces en China, cuando nacen niñas, muchas veces se las mata. Quieren niños mejor. Hay casos terroríficos en China de niñas recién nacidas en la calle, tiradas como la basura, pero la gente sin mutarse, y vivas. Y llegar el carro de la basura con una pala, tirarla a la basura. Entonces en un país como China, que desaparezcan 100.000 personas en un año, ¿a quién le importa? Pero el caso es que la desaparición de personas no es nada nuevo. De toda la historia, no solamente han desaparecido generalmente miles y miles de personas que no se han vuelto más a aparecer, sino generaciones, sociedades enteras, poblaciones enteras, de la noche a la mañana, desaparecidas y no han vuelto más a dar señales de vida. Hay casos terroríficos que no tienen explicación lógica, aunque sí la hay. Muchos de los casos que podía comentar, por ejemplo, es un caso típico que hasta el día de hoy ha llegado el misterio. Hay una isla en Carolina del Norte, Norteamérica, se llama Roanoke, que curiosamente una población de colonos ingleses en 1590, ¿no?, pues dejó allí una colonia para colonizar aquello. Cuando empezaron los colonos de Inglaterra, de Italia, España y tal, a colonizar Norteamérica, pues dejaron en esa isla, una isla bastante buena, con algunos indios nativos, una colonia de 100 y pico, 170 personas, creo. Cuando fueron a esa isla, no había quedado ni rastro. Desaparecieron totalmente toda la población entera. Y hasta el día de hoy nadie sabe con certeza qué ha sucedido. Se han esfumado, porque estaban las casas, o sea, donde ellos, la población que habían hecho la colonia, estaba allí, todo con muebles, o lo que había rústicos, naturalmente, viviendas, chozas, instrumentos de trabajo, intacto, pero no la gente. Se esfumó. Muchas veces he comentado a lo largo de la historia, cómo submarinos, aviones, barcos, en la zona de las Bermudas, Triángulo de las Bermudas llamado así, desaparecen hasta el día de hoy. Y en otros mares del mar del Japón, en las Canarias, en diferentes puntos de la Tierra desaparecen. Incluso hay zonas, no solo en las Bermudas, que está prohibido hasta volar. Hay pistas de vuelo que no pueden volar porque los aviones desaparecen. Como desaparecieron artificialmente, naturalmente, preparado todo, el 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas, los 4 aviones, porque los aviones de las Torres Gemelas, ya lo he explicado en otros vídeos, fueron hologramas extraterrestres para extraviar a la entera humanidad. Y los aviones fueron a parar al planeta Marte. Curiosamente, pues relacionando una cosa con otra, ¿no?, porque todo es como un crucigrama. Son piezas, muchas piezas, que quieren encajar, pero ¿cómo? Si no tiene uno la figura clave,
o sea, la fotografía, digamos, cómo va a encajar piezas si no sabe qué es lo que hay que encajar y cómo, qué es lo que hay en el fondo para encajar. Tiene uno que ver una cara, entonces las piececitas se van poniendo según el color, según la posición, en fin, la forma, para hallar el cuadro completo. Yo tengo el cuadro completo. Y quiero relacionar todo esto porque, curiosamente, pues a lo largo de la historia, pues han desaparecido, digo, poblaciones enteras. Muchas veces los arqueólogos han llegado a ciertas zonas de Centroamérica, Sudamérica, México incluso. Había poblaciones enteras que de la noche a la mañana desaparecieron. O sea, se ven formaciones de ciudades, de pirámides, que están a medio terminar y ¡pum!, desaparecen. ¿Y de dónde han ido a parar? No una vez, diferentes casos, poblaciones enteras a medio, a medio edificar, digamos, la ciudad o la zona, desaparece y se quedan todas las viviendas, todo allí, y la gente no se sabe a dónde fueron a parar. Es curioso, cosas que, bueno, la gente no puede relacionar o pensar. Por ejemplo, en la isla de Pascua, he hablado muchas veces de los moais, hay más de 1000 moais. Hay 400 moais, algunos gigantescos sin terminar. En la zona de la isla de Pascua, Terrano Raraku, un volcán apagado, hay unas, bueno, habrá casi 400, porque hay algunas en el mar y todo, hundidas en el mar, moais, sin terminar. ¿Cómo que no las terminaron? ¿Qué pasó? Que se dejaron a medio terminar. Pero curiosamente, en la isla de Pascua, como en otras zonas de la Tierra, no hay minas de hierro o acero. No ha habido nunca árboles. Ahora hay algunas plantaciones modernas, árboles pequeñitos, de cultivo. No hay madera, no ha habido nunca. Ni hierro ni acero. No hay papel, no hay carreteras. Pero ¿cómo iban a mover y a configurar y a crear moais, algunos de 200 o 300 mil kilos? Como pasa con las murallas Sahaumán, piezas de 350.000 kilos, movidas supuestamente 100 kilómetros. O en Egipto, las estatuas de Memnón o otras estatuas gigantescas de 1 millón de kilos, monolitos, trasladados supuestamente de cientos de kilómetros. ¿Pero cómo? Si en Egipto tampoco ha habido árboles, ni hierro, ni acero. ¿Pero cómo van a hacer eso si hoy no es posible? Entonces, en la isla de Pascua, decía, pues bueno, habrá, no sé, calculando, unos 300, 400 moais, unos hundidos en el mar, otros a medio acabar. ¿Cómo se paralizó la obra? De golpe y porrazo, y desapareció todo. Porque los primitivos, hay indios primitivos, pero ellos no tienen un pasado, no recuerdan ningún pasado. No hay ningún escrito, no hay nada de dónde procedieron, cómo vinieron, qué hacen allí. Ellos no dicen ser los constructores de los moais. Los moais ya llevaban miles de años construidos cuando llegaron allí. Como los egipcios llevaban las pirámides miles de años antes de que la primera civilización egipcia llegara a Egipto. O sea, hay escritos antiguos, ¿no?, en las tablillas de Nínive, que ya hablan como las pirámides antiquísimas, y no existían ni los egipcios, y eran antiquísimas ya, miles de años. Todo esto es una relación de, vuelvo a decir, de un crucigrama, no sé cómo dice en español, un puzzle. Son piezas pequeñitas, que están todas ahí. ¿Cómo encajan? ¿Cómo es posible que todas estas cosas, estos misterios, no encajen? ¿Qué es lo que ha pasado en el pasado que los arqueólogos no pueden saber? Ni los investigadores. Es más, y vuelvo a repetirle, no pueden saber, no permiten que se sepa. Porque claro, después de 6.000 años de engaño extraterrestre, de seres con una mente, bueno, miles y cientos de miles de años superior a la nuestra, pues han estado y están aquí. Y la humanidad es un laboratorio de conejillos de indias. La gente no puede pensar. Se le puede robar, manipular, engañar, como quieran. Fíjense, siempre quiero mostrar piezas, para que ustedes que ven este vídeo vayan cogiendo esas piezas, intenten colocarlas, a ver si encajan.
Por ejemplo, hay escritos, hay libros, puso el señor Jiménez del Oso, escribió hace unos años un libro sobre las desapariciones de soldados, de súbitamente soldados chinos, miles de ellos, a los ojos de testigos, viene una nube verde en unas montañas, estaban acampados en una guerra y desaparecen. Soldados franceses de la misma manera, soldados españoles, soldados turcos, desaparecen. Miles, cientos de miles. ¿Cómo es posible? Pero no es que algunos dirán, a lo mejor es que desertarían y se irían a su casa, eso no es posible. Desaparecen. Pero es que lo estaban viendo como nubes bajaban de color verduzco. Pasa el fenómeno muchas veces en la isla, en el Triángulo de las Bermudas, que testigos oculares que han visto desaparecer barcos dicen, venía una nube verduzca, pum, desapareció, que es la misma operación que en el experimento de Filadelfia en 1943. Los testigos oculares que vieron al Bridget desaparecer, dice que se puso color verduzco y desapareció totalmente, y apareció cientos de kilómetros más arriba en el puerto de Norfolk y volvió a reaparecer otra vez, claro, dramáticamente para los marines norteamericanos, que murieron casi todos o enloquecieron. Así que, ¿dónde están todas esas personas? Millones, millones, desaparecen. Y mire, el primer hombre desaparecido en la historia de la humanidad fue un profeta llamado Enoc, que de la noche a la mañana desaparece. Hay dos textos en la Biblia que se separan miles de años uno de otro, pero que hablan de la misma persona, de Enoc, un profeta. En Génesis, en el capítulo 5, versículo 24, habla de que Moisés escribió, ¿no?, ese texto, de que Enoc, un profeta, dice que desapareció, que fueron a buscarle y no fue hallado nunca más. Pero miles de años después repite un apóstol cristiano llamado Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 5, la misma cuestión. Dice, un profeta Enoc, dice que fue un buen profeta del agrado de Dios y Dios le hizo desaparecer y no le hallaron más. No dice que muriera, ¿no? Desapareció. Como Elías, vino una nave de fuego y se lo llevó a los ojos de testigos, ¿no?, y desapareció. Bueno, vuelvo a repetir, son claves, detalles para que la gente piense, porque desgraciadamente no puede pensar. ¿Qué creen ustedes que los extraterrestres quieren? ¿Oro? ¿Diamantes? ¿Petróleo? Fíjense, cuando antiguamente, ya en las miles de años antes, cuando había invasiones de los llamados bárbaros, vikingos o musulmanes o lo que sea, pues en principio las invasiones de una nación grande a una más pequeña era para posesión de tierras. O sea, para ellos lo valioso era tierra, era terreno. Y entonces se implantaban a la fuerza, eliminando poblaciones enteras, matándolas, y se metían allí y era suya ya. Eso lo ha hecho la reina de Inglaterra y otros reyes igual. Masacrar millones y decir esto es mío, por la cara, como ha hecho la Iglesia Católica. Exterminar millones de personas, quemarlas vivas y decir esto es mío y me lo quedo. Y las casas, los títulos, las propiedades y las personas quemadas vivas. Bueno, pues la gente robaba tierra. Luego, más adelante, cuando ya empezó a moverse las culturas, la moneda, ya era más interés oro o plata. O sea, veía un valor ese metal, un valor extraño, un valor manejable, le daban valor, entonces hacían moneditas que daban un valor de tal moneda de oro, de tal peso, de tal medida, pues valía tanto o se podía comprar lo que sea. Seguidamente ya pasó el tiempo, hablo de épocas de cientos o miles de años de diferencia, ¿no? Y luego ya era el valor de las conquistas y el petróleo. El petróleo. O sea, ya no era el oro, petróleo. Para las poblaciones, energía. Bueno, pues ya eran las guerras en pro de conquistar zonas petrolíferas y llevarse el petróleo por la cara, invadiendo, inventándose guerras y tal, y llevándose el petróleo, tuberías, pum, pum, y rápidamente secar la zona.
Pero siguiendo más adelante, en tiempos más modernos, ya empezaron a ver otro valor, mejor que el petróleo, el uranio. Entonces vieron que el uranio, bueno, pues un kilo de uranio, bueno, enriquecido, bueno, puede ser de más valor que 100 o 1000 kilos de oro. Así de claro. Indudablemente más que 1000 toneladas de petróleo, uranio. Y así sucesivamente, quiero decir con esto, los conquistadores que arrasan zonas territoriales o bien la tierra, se llevan algo, roban algo que la gente no le da valor. Porque ¿qué valor podían tener los indios primitivos cuando Colón, Pizarro, Magallanes? Al oro. Si no, ellos no conocían moneda, oro, para ellos era sin ningún valor. Había piezas de decoración de oro y tal, medallones, figuritas. Oro era como a un niño le das un muñequito de plástico, ¿no? Luego más adelante empezaron a reconocer el valor de lo que se estaban llevando. Oro, plata, árboles de caucho, lo que fuera. Luego más adelante la gente empezó a reconocer que zonas que eran devastadas, que no eran fértiles, no, pero había petróleo y eran un valor que desconocían y empezaron a reconocer. Luego uranio. Pero hay algo más, mucho más valor. Por lo cual es obvio que los extraterrestres, sabiendo el valor de lo que se están llevando, mientras la humanidad esté ciega y estúpida y oscura y miedosa y engañada, no comprenderá que le están saqueando y arruinando la Tierra. Se dan cuenta que cada vez más el agujero de ozono, la contaminación, el aumento de temperatura, etcétera, etcétera, huracanes, tsunamis, etcétera, etcétera. ¿Creen que son efectos? Eso no ha habido nunca atrás. ¿Por qué creen que pasa ahora? ¿Por qué la marcha rápida y preparación de los extraterrestres? Ten en cuenta, hablando una vez más de la desaparición de personas, que por ejemplo la NASA sabe perfectamente, ha filmado desde hace ya décadas, ciudades en Marte y en la Luna. Ciudades, edificios, poblaciones, naves. O sea, los astronautas la han visto, han entrado allí. Y sondas lunares y sondas marcianas están hartas de ver y filmar y medir ciudades enteras en Marte. Pero curiosamente, fíjese, ciudades semejantes en su estructura lineal o territorial a las de Perú, a las de aztecas y peruanas. Pero saben que muchas zonas de Perú habían desaparecido, ya he dicho al principio, poblaciones enteras desaparecidas. Pero qué curiosamente que en Marte haya zonas, ciudades semejantes a las del Perú. Hay también zonas de cultivo, pero inmensas, claro, para dar de comer a millones de personas que están allí. Y otra relación más cercana a las desapariciones es que hace unos años unos astronautas, y lo han colgado en internet, encontraron una nave gigantesca en la Luna, una nave extraterrestre, que podía albergar en su interior a millones de personas. Millones, bien acondicionadas. Y dejaron allí una mujer momificada que dará que hablar, esa mujer, cuando explique su procedencia, y unos escritos antiguos de un lenguaje desaparecido. Pero de esa mujer hablaré cuando pueda hablar de verdad en los medios de comunicación y explicaré dónde han ido en verdad a estas personas desaparecidas a lo largo de la historia. Pero fíjense una cosa, se van a asustar, no lo van a entender, no lo van a creer. Es verdad, muchos han ido a parar al planeta Marte, de las Bermudas y de otros. Otros, ya diré dónde, que no lo van a creer. Muchos millones no lo van a creer. Pero quisiera tener la oportunidad, que me la están negando, claro, de relatarlo en los medios de comunicación para todos, no para unos cuantos miles en internet, no, de curiosos, no, para la humanidad, para que sepan la humanidad quién le está engañando, dominando, pisoteando, quién ha creado miles de religiones, sectas, organizaciones ocultistas, etcétera, quién las ha creado, para qué manipulación, cómo funciona, qué es lo que están robando de la humanidad. ¿Y a dónde han ido a parar durante toda la historia millones de personas desaparecidas? ¿Quién es esa mujer que
se llevaron de la nave extraterrestre, una nave gigantesca de 3,5 kilómetros de larga por 500 y pico de alta, inmensa, que podía albergar millones. ¿Qué relación tuvo esa nave hace miles de años en el pasado? En fin, una serie de conclusiones, de enigmas y misterios que revelaré. Pero claro, el miedo que está, vuelvo al principio, es que estas entes que manejan gobiernos, sociedades herméticas, ocultistas, vaticanos y toda esta camarilla de ladrones, pues hace una presión para que una figura como yo no hable en los medios de comunicación, porque revelaré en primera instancia dónde han dejado también muchos miles en el pasado, gigantes en rocas artificiales, cuerpos de extraterrestres que no se pudieron llevar en rocas y cuerpos de mujeres. Hablo de miles y miles. Y ya lo verán. Es el miedo, el temor a que yo revele todas estas cosas y antes de su partida se les vea el plumero. Pero claro, entrar en esas naves extraterrestres es imposible. Aparte de que es imposible, no lo permitirían nunca, están protegidas por gobiernos norteamericanos, como la área del 51 de Nevada. Prefieren ellos, fíjese, el gobierno norteamericano, por ejemplo, en la base extraterrestre área 51, tienen bombas de hidrógeno. Si la población norteamericana intentase a la fuerza en masa entrar en esa nave, de la nave del área 51, donde están los extraterrestres, una nave interior, ellos mismos, con sus familias que viven allí, explosionarían las bombas de hidrógeno y destruirían ellos mismos y Norteamérica entera, antes de permitir ver lo que hay allí. Imagínense a qué grado hay, qué presión hay para que no se descubra a los extraterrestres y sus organizaciones. Ellos prefieren destruir Norteamérica, ellos mismos, con ellos dentro, antes de permitir que la población llegue a saber la verdad. Por eso comprenderán que por qué mi voz, por qué mi persona está prohibida terminantemente bajo severas amenazas hasta de asesinato o de muerte al que me permita hablar en medio de comunicación alguno. Una vez dijo el mejor profeta que jamás ha conocido la humanidad, que también lo asesinaron los religiosos, ¿no? Los fariseos y escribas. Hablo de Jesucristo, ¿no? El mejor profeta, el más grande, el hombre más grande del planeta. Una vez dijo Jesucristo unas palabras que la gente empieza ya a entender, pero no ha calculado a qué se refería. Jesucristo, hablando de cómo la humanidad está engañada, ciega, durante siglos, milenios, cuando llega a conocer la verdad del pasado, se libera. Es como un renacer de nuevo a la vida. Y conocerán la verdad, dijo, y la verdad los libertará. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. La verdad los libertará de la esclavitud y de la muerte, porque el DNA que hace envejecer y morir será restaurado a la perfección cuando los extraterrestres se han echado de la Tierra. Bueno, amigos, pues algo más que pensar. Hasta pronto y gracias por su atención.